Llegamos re temprano. Sí, les calculamos re mal. Quería aprovechar, tengo un par de dudas con algo que siempre se habló más para Latinoamérica, que son los commodities. ¿Qué es para el mercado financiero un commodity? Para el mercado financiero específicamente, el commodity es una materia prima. Son bienes en principio homogéneos, fungibles, dicho que no importa tanto el origen, mucha oferta, mucha demanda, sin barreras a la entrada, sin barreras a salida. En la práctica es un poquito distinto, pero es conveniente pensarlo de esa manera. Entonces vos tenés por un lado los commodities, los metales, como puede ser el oro, la plata, el cobre, tenés los hidrocarburos, petróleo, gas, y después tenés las commodities agrícolas, cereales, oleaginosas. ¿Cómo es ese mercado de agrícolas? De commodities agrícolas? En principio cumplen con esas características que te conté antes. Después, a nivel mundial tenés grandes productores, como son China, India, Estados Unidos, las ex repúblicas soviéticas, tenés Rusia, Kazajstán, Ucrania, y después las latinoamericanas, principalmente Brasil y Argentina. ¿Y cómo es, en términos de balanza comercial, qué rol cumplen los commodities para Latinoamérica? Tenés tres tipos de países en Latinoamérica. Por un lado, los que son importadores netos. Básicamente, ante una suba del precio vas a tener una caída en la balanza comercial. Esos son principalmente los países, por ejemplo, de Centroamérica. Después, en el segundo grupo de países, tenés países exportadores de commodities no agrícolas. Tenés el caso de Venezuela y el petróleo, o el caso de Chile y el cobre. Y en el tercer grupo de países, los países exportadores de materias primas agrícolas. Porque, ¿qué pasa? Como te dije antes, China e India, por ejemplo, son grandes productores, pero son más consumidores todavía, o sea que son importadores netos de materias primas. En cambio, en el caso de los latinoamericanos, somos exportadores netos. De hecho, por ejemplo, en el comercio mundial de oleaginosas, Brasil está en el segundo exportador mundial, Argentina tercero, Paraguay quinto, o sea, son bastante importantes. Después hay una discusión ahora sobre si una suba en el precio es beneficioso para el país o no, porque te podría generar la famosa enfermedad holandesa, pero en principio una suba del precio del commodity te genera un cambio favorable en la cuenta corriente. Ahí que hablaste de precios, ¿qué rol tiene el aumento de precio de commodities en la inflación de largo plazo? Mira, Gastón, en principio no hay mucha evidencia de que un salto en el precio de los commodities te genere cambios en la inflación de largo plazo. ¿Qué haces, Juan? Sí vas a tener un salto una vez y para siempre en el nivel de precios, pero probablemente no te genere una aceleración inflacionaria. Sin ir más lejos, la Reserva Federal, por ejemplo, para medir su política monetaria, usa la inflación subyacente o core, que básicamente lo que hace es quitarle a la inflación total los componentes de energía, que están muy ligados justamente al precio del petróleo, y el componente de alimentos y bebidas, que también tiene buen componente de materias primas. Entonces... Perdón, chicos, discúlpenme que me están llamando. Sí, No, anda, dale. Hola. Che, Gastón, ¿de qué estás hablando? No, de commodities, y ahora que estás acá, te quiero sacar provecho. Escuché algo que es el mercado spot, forward y futuro. ¿Qué es eso? Te cuento, el mercado spot es básicamente como el supermercado de commodities. O sea, vos vas, comprás y te lo llevas en el momento. Es el mercado para entrega inmediata. Vos vas a comprar soja y te lo dan en el momento. Mercado de futuros y de forward son dos mercados bastante parecidos, donde vos lo que haces es estás comprando o vendiendo un commodity, pero a futuro. O sea, la entrega se va a realizar a futuro, pero vos pactás en este momento el precio, la cantidad, fecha de entrega, lugar, etc. Se diferencian entre sí en que el mercado de forward es un mercado que generalmente no está regulado, son contratos entre dos partes. En cambio, el mercado de futuros es un mercado que está regulado, está centralizado y por eso tiene quizá algo más de liquidez y quizá los precios que uno ve generalmente son de mercados de futuros. ¿Y se puede usar un commodity en crisis, una situación de crisis como cobertura?
Bueno, históricamente los commodities mostraban una correlación baja con los otros instrumentos financieros, por lo tanto la gente hablaba de usarlos como cobertura, especialmente el oro, un instrumento clásico de cobertura, pero en la actualidad con el surgimiento de muchos ETF y más acceso de la gente común a los mercados de futuros, se está viendo que las correlaciones están aumentando y entonces no son tan efectivos como instrumentos de cobertura en estos momentos. Ok. Te llevo un poquito al mercado, viste, de petróleo, que es. Siempre escuché que se habla de la curva de futuro y que está en una posición que se dice contango o backwardation. ¿Qué son esos términos? Bueno, antes que nada, o sea, bueno, la curva lo que es básicamente el gráfico donde vos tenés todos los futuros ordenados por el tiempo que les falta para que expire el contrato, la duración del contrato y el precio del contrato. Entonces eso te da una curva, te da un gráfico. Se dice que el mercado está en contango cuando el precio esperado a futuro del spot, o sea, para entrega inmediata, es menor que el precio del futuro actual para esa fecha de vencimiento. Es como que estamos diciendo, nosotros esperamos que para el momento de entrega el spot esté más abajo que lo que está el futuro ahora. Entendido. Y después, con backwardation hay que hacer una pequeña diferencia porque uno generalmente lo que habla es lo que se conoce como normal backwardation, que es la inversa del contango, donde vos esperás que el precio spot esperado a futuro esté por encima del precio futuro actual. Eso es lo que se conoce generalmente como normal backwardation. A veces cuando se habla solamente de backwardation, se está diciendo algo más simple, que es que el precio spot actual está por encima del futuro, del futuro que estamos tratando. Bueno, eso se ve muy fácil porque tenés una curva con pendiente invertida, tenés el spot por arriba del futuro. Y si tuvieras que darme un ejemplo utilizando la curva de un trade. Seguro, mirá, vos cuando tenés una curva, por ejemplo, en contango, como estás esperando, como el precio futuro hoy es mayor al precio esperado al momento de expiración del futuro, lo que haces es vendés el futuro, te compras el spot que está relativamente barato, lo mantenés y realizás la ganancia cuando expira el contrato. Juan, no hay nadie. ¿Era hoy? Mirá, no sé, pero me parece que Iván nos dejó de garpe.